En el capítulo anterior descendimos desde el precioso pueblo de Fredonia hasta Puente Iglesias, cruzando por primera vez el río Cauca, uno de los más importantes de Colombia. Un espectáculo, ¿eh? Esto lleva una cantidad de agua impresionante, de verdad. Tras unos pocos kilómetros de llaneo, nos enfrentamos a uno de los puertos más duros del viaje, o eso creíamos. La subida de 22 kilómetros y 1.452 metros de desnivel que nos iba a llevar hasta Jericó, aunque ya os adelanto que se vienen etapas mucho más exigentes y precisamente una de las más duras os la vamos a presentar en el vídeo de hoy. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, pues empezamos el día con alegría, lo terminaremos no sé cómo. ¿Qué pasó ayer, Mercedes? Porque no pude seguir del todo. Menos mal que te ayudaron, ¿no? Sí, me parece esa familia me ayuda. Si no, me llamaba a ver dónde estaba. Estaría todavía por una cuesta por ahí. Mira, por aquí salen los cañones que faltan. Que se te va la burra. Buenos días, cañones. Buenos días. Y se va, putas cuestas estas. Jericó, esto llano. Esto ya no, esto cuesta más. Jericó está situado en las estribaciones de la cordillera central de los Andes, a más de 2.000 metros de altura, y se encuentra incluido dentro de la red de pueblos patrimonio de Colombia. Hora de revisión de bicicletas. Cada uno con su tema. Alfonso y Pagán con las bicicletas y Rubén con su jueguecillo, con el dron. ¿Salieron de Medellín? Sí, Salimos Ayer. hace 2 días. buenos días. ¿Eh? Yo van de aquí ahorita que irán a Jardín, ¿no? A Jardín. Sí, ahora Pero vamos. si van a ir por la destapada Catrocha o no, a la Peñaliza. ¿Por Es dónde? mejor que coja la trocha. Pues esta bicicleta es muy buena y le rinde más que... Pero ¿y por dónde hay menos inclinación? ¿No es más fácil? No. Allá hay una parte que ya ustedes van por todo el río. Tienen que subir un poquitico. Y allá comienza a llegar a un caserío que se llama Buenos Aires y ya descuelgan. Y ya se meten a Jardín. Y ya descuelgan. Y ya descuelgan. O la palabra descolgarse significa otra cosa en Colombia, o este paisano es muy optimista, porque según los mapas, en los últimos 15 kilómetros entre Andes y Jardín se suben nada más y nada menos que 600 metros de nivel positivo. O sea, se les va a hacer un poquito ahorita porque no están enseñados, pero es mejor que hagan esa. Porque Vamos a Buenos Aires. Sí. Desde aquí por ahí a Buenos Aires. Sí. Vamos por aquí. por ahí. Sí. Y ahí sale, Buenos Aires sale a Andes, sí. Y ya estoy bajando. Y ya estoy bajando. De todas formas, da igual lo que nos dijera este señor, porque esta era la ruta que ya teníamos planeada desde hace meses, así que íbamos a ir por la trocha sí o sí. Bueno, vamos, parceros. Vamos a empezar el día un poco tarde, son las 9:30. Sí, llevamos a Alfonso de guía hoy. Bueno, como siempre. El pueblo es precioso, ¿eh? Que son unos balcones ahí chulísimos. Y la iglesia ahora es ahí. Muy bonito. Bueno, comenzamos la trocha, Merce. A ver, ¿qué tal se llama la cosa? Esperemos que se dé mejor que ayer, ¿no? Bueno, ayer al final estuvo bien, te recogieron ahí por el camino. Sí, hoy también seguro, pero... Pero bueno, aquí vamos, con alegría. Desde aquí. Qué vistas más espectaculares. Esto es como Murcia, ¿no, Pagan? Igual. Más o menos, igual de verde. Sería aquello, la cresta del gallo, la alberca y Santo Ángel. Buen día.
es el río Piedras, espectacular, ¿eh? En nuestra ruta de hoy los primeros kilómetros nos llevan a lo largo de la hermosa orilla del río Piedras. Es una lástima que no hayamos tenido la oportunidad de recorrer este lugar bajo el sol, ya que nos pareció uno de los caminos más impresionantes de todo el viaje. Pero bueno, está claro que si todo está tan verde es por algo. Todo esto son cafetales. Lo que no sé es cómo recogen el café con esas pendientes. Empujamos aquí un poquito, más que nada por las piedras. Aún caminando se resbala uno. Si haces una búsqueda en Google sobre cuál es el país con el mayor índice de precipitaciones en el mundo, puedes adivinar la respuesta. Efectivamente, es Colombia. A pesar de haber planeado nuestro viaje para el mes de enero, supuestamente uno de los periodos más secos del año, la lluvia se convirtió en una de las protagonistas principales de nuestra aventura. Mis gafas están ahí. Nada más que llevo las sandalias. Mira con el plato ¿Qué te ha pasado? en el pie. Menos más que flota. Se ha clavado el plato. ¿Aquella pierna? Hostia, no me la quiero ni mirar. A ver, sí. No quiero mirar lo que Hostia, lleva. sí, sí, lleva, sí. A ver. Ahí, platico. Sí que la lleva, sí. Una buena raja ahí. ¿Qué? ¿El camino está fastidiado? Bastante. Venga, hasta luego. Enfermera, 24 horas. Ostras, Rubén. ¿Para punto o qué? No, puntos no. Pensaba que iba a ser peor, ¿eh? Hostia, juecito. Se me lo he hecho por encima de zapatilla. Una buena herida, Rubén? Una buena herida. Hasta punto, Sí. Escucha, picar y a tomar por culo. No, sí, tampoco, si yo puedo ir. Pero... Pues a ver si te vais mojando los charcos ahora otra vez. A ver si lo infectas. Te podría tapar un poco ahí lo que es la herida, para que no te moleste con las zapatillas. Voy a cerrar. Menos mal que llevamos enfermera en el grupo. Sí. Súbelo ahí. Venga, vamos. Tampoco pensaba que era más. Ay, mi amor, quítame este dolor. Ay, mi amor, yo quisiera vivir como un pintor. No es la mejor cura vida y por haber, pero vamos a ver si salimos del paso, Rubén. Quiero pintarte y parece como una... Bueno, papá, ¿qué tal te está pareciendo el viaje? Espectacular. Pero duro, ¿eh? Muy duro. Pero maravilloso. La pista El paisaje impresionante. es que es la leche, sobre todo este último tramo, ¿eh? Por ahí venimos. Y a llevar la cara llena de mierda, David. Aquí estamos reventados. Reguleras, ¿no? Vamos, máquina. Lo tenía que mojar de todas maneras. No la quería mojar. Vamos, Rubén. Reventado, perdí. ¿Te molesta? Un poco, pero muy bien. Es que no me haya partido nada. Eso con cerveza lo curamos ahora. Está bravo el camino, ¿eh? ¡Hijo puta! Mejor echar pie a tierra que caerse. Y más después de una caída ya uno va con más miedo, ¿eh? El empedrado está muy mojado. Se hace difícil tanto caminando como en la bici. Pero bueno, aquí vamos. El camino merece la pena. Buenos días. Estaba ahí esperándolo ahí. Se ha caído Rubén en un charco. Sí, me he lesionado. Es pura experiencia. Sí, vamos viajando por aquí. Muy bien, muy bonito todo. Están conociendo Colombia en bicicleta. Claro, es lo suyo, ¿no? Es un berraco este. Sí. ¿Qué va? Berraca ella. Muy bien. Pero ya lo que sigue es descolgar, ya sigue antes y ya después el Es ya que descansa. y ya después el ya Es que descansa y Ah, Colgada bueno. que bajada. bajada. Subida, 2 de bajada, pues.
Pues parece ser que efectivamente descolgar es bajar, pero creo que los colombianos lo ven todo demasiado fácil. ¿Y los españoles? También. ¿Estamos cerca? Sí, esa es la cuesta. Está llegando ahora de comida. A la hora de la comida, dice el cachondo. Bueno, buen camino. Y cuidado. Chao, que les vaya muy bien. Igualmente. Hasta luego. Me reventó el pie, la pierna y todo. Sí, ¿Cuál parece que has pasado? se la ha clavado. Plato. Lo que todavía no sabíamos es que a pesar de mi caída, de la lluvia y de los charcos, el camino hasta ahora había sido solamente un tranquilo paseo por el campo y que una serie de casualidades, recomendaciones y de toma de malas decisiones nos complicaría mucho el día. Estas pinadas parecen España. Casi si ni se nota la lluvia, pero está lloviendo. Vamos por ella. Que no van a poder con nosotros, Rubén. Dame un besazo. Te va delicado, ¿eh? No, muy bien. Vamos, berraco. Vamos. Bueno, Merce, ¿qué tal? Subiendo todo el rato, ¿eh? Los berracos van por delante y los tullidos aquí atrás. Ahí por la lesión, la verdad que me ha acojonado un poco y ya voy andando gran parte del camino. Sí. Pero bueno, quizás sea más duro que ayer, pero este paisaje te endulza el camino, ¿eh? Merece la pena. Bueno, ahora parece que baja, pero aquí nunca te puedes fiar. Cuando parece que baja, empieza a subir otra vez. Empieza a subir otra vez. Cuidado con el barro. Esto es impasable ya. Bueno, llegó el momento de llenarnos de barro hasta los ojos. Mirad lo que hay ahí. Madre mía. Y yo con las heridas se me va a infectar todo. Da igual por donde eches, Merce, te vas a embarrar. Sí o sí, resbala. Tú con cuidado, tranquila, que no tenemos ninguna prisa. Ahora a mí lo que pasa es que como llevo los frenos de V-Brake, se me van a colapsar. Mirad cómo está eso, madre mía. Uy, hay un buen tramo, porque todavía la moto está enganchada allí. Sí, aquí estarán diciendo Alfonso y Pagán. Madre mía, cuando pasen por aquí. Aquel ya está limpiando la moto, a lo mejor es porque ya se acaba. Bajada criminal. De barro hasta los ojos, vamos. Buscando una manguera, pero con urgencia. ¿Qué tal, Merce? ¿Cómo vas? Llena de barro. Los cambios y todo. Buah, mira, a mí lo que se me ha formado ahí. A mí es que a ti eso no se te forma, porque yo llevo los otros frenos. Otra voy a quitártelo antes de que se vaya secando. Vaya un pegote. Ahí vamos, mira. Bueno, las bicis ya están limpias, ¿no, Merce? Las bicis ya están limpias. Ya están limpias. No, Merce, con un palo. Y he quitado ya lo más gordo. A pesar de eso, fíjate. Bueno, ahora a ver si encontramos un agua por ahí. Aquello que se ve allá creo que es Buenos Aires. Pero Buenos Aires de Colombia, no de Argentina. ¡Caballo! They said that just one look and I'd get caught too. 'Cause there's something about you. Todos estos invernaderos que hay por aquí, nos ha dicho un señor que son tomates. Estamos llegando ya a Buenos Aires, plaza principal. Fijaos qué pueblo tan bonito también, ¿eh? Buenas, ¿qué tal? Vamos de barro hasta arriba.
mira, mira. Espera, espera. Alfonso, ¿qué? ¿Has cambiado la cerveza por el agua? Es lo que hay. Lailo, Laila. Buen día. Hasta luego. Bueno, estupenda la gente de Colombia. Habíamos limpiado las bicis, pero mirad cómo está el camino, todavía embarrado, no tanto como antes, pero bueno, se puede circular. Llegué a los 16, tengo doble vida, llegué a los 16. It's been 20 years and I still don't know my place. It's been 20 years and I still don't know my place. Mirad qué espectáculo de lugar, ¿eh? Río por aquí y por allá. Voy para los Andes y luego para Jardín. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Quieres ir por trocha o por pavimento? Para los Andes voy por Trocha. Aquí para allá se va para Jardín. ¿Por aquí se va Sí, para Jardín? Se va para Jardín. Por ahí es más fácil porque aquí para está muy revolcada la carretera. Esta está muy revolcada. Muy revolcada. Ah, vale. Ah, Venga. ahí está bien. Y por ahí no hay barro, ¿no? Bueno, hay igual que aquí. No, aquí para allá ya está más diferente. Más Para diferente. allá está malita la carretera, pero no está tan revolcada. Ah, vale. Pues muchas gracias. Mucho gusto. Rubén, a la izquierda, ¿no? Este señor dice que para la izquierda. ¿Qué? Se va a Jardín, por aquí a la izquierda. Por aquí se va a Jardín. Sí, o sea, por las dos partes se va. Aquí se va, tienen que bajar hasta una parte que se llama La Vega y ahí suben por una pavimentada hasta Jardín. Tienen que subir porque Jardín está allá al fondo. O se van aquí para allá derecho, se van aquí para allá relajados. Se van aquí para allá relajados. Estás berracamente fuerte. Prácticamente fundido. Y a puta. Pero está muy mal de barro. No. Está muy mala esta. Esta de aquí para abajo está muy jodida. De aquí para allá está seca. ¿Para qué O sea, está pues seco? tiene barrito normal, pero ya seco. Muy ¿Y hay diferente. mucha subida? No, tiene dos subidas, pero sube, baja, sube y baja. Sube, baja, sube y baja. Venga. Esta dices que está mejor, ¿no? Yo les recomiendo que vayan por ahí. Si van para Jardín, es mejor por ahí. Vale. Vale, pues gracias. Gracias. Bueno, a Andes y a Jardín se puede ir por aquí o por ahí. O barro. Esto merece susto, muerte, ¿no? Sí. O mal o peor. Hasta luego. Luego, entonces vamos a esperar a Pagán y a Alfonso. No, es que ya entra en Barrena también. Sí, entra en Barrena. La chiva. Y vamos a hacer el camino, pero Alfonso se ha empeñado en la chiva. Hemos ido con la bici. Ayúdale a subir la bici. Sí, nos vamos en bici. Aquí el pro y yo nos vamos en bici. Se ha tomado cerveza y entra en Barrena. Se ha tomado cerveza y La chiva. Por sus cojones. Bueno, llegamos nosotros dos y ellos se han ido en bici. Rubén y Pagán se han ido en bici. Nosotros aquí. Bueno, Alfonso, te has montado la chiva. Bueno, a mí me gustan estas cosas. Estas no, que son unos valientes. ¡Ole! Alfonso, ¿dónde vamos? Ahora mismo estamos en la Chiva Rumbera. Chiva rumbera. Y vamos bien acompañados. Con las chicas de Medellín, ¿no? Las chicas de aquí. De Medellín. Tremendo barrizal y Merce y Alfonso han decidido ir en la chiva. Nosotros vamos a seguir por el camino. Tal como nos han dicho, por lo menos por ahora, es bastante mejor que antes. No sé lo que ha pasado con Pagán, que se ha quedado abajo. No sé si ha tenido una avería, porque me han dicho que le sonaba algo. ¿Vas bien o qué? Al cambio. ¿No va? No. Pero eso es por el barro. Bloquea. La ruleta de abajo.
pilla barro y se revuelve. Y no quiero tirarle por si parto la cadena. Si encontramos alguna casa por ahí, nos deja una manguera. La chiva, la chiva. Mira, mira, mira. La rama. Bueno, se complican las cosas. Ha empezado a llover fuerte y Pagán lleva el desviador trasero. No sé qué pasa, que no le cambia. Entonces vamos a ver qué pasa. Esta mujer que va por ahí nos ha dicho que para jardín por aquí es duro, que mejor bajar a Andes. Finalmente no seguimos los consejos de la señora y decidimos continuar por una trocha que iba directamente a jardín sin pasar por Andes. Esta decisión nos hizo sufrir uno de los días más duros del viaje, pero al mismo tiempo nos llevaría a descubrir estos paisajes tan espectaculares. Una trocha berraca, ¿eh? Ahí va. Este es el famoso derrumbe que nos habían comentado, que ya por aquí no pueden pasar coches. Y nosotros casi que no tampoco, ¿vamos? Vamos a jugar, pero bueno, no nos queda otra. Dormimos aquí esta noche. Venga. Ahí tenéis a Rubén, pasando el derrumbe. Ya cuidado con la rueda. Ahí. Voy a tirarme para abajo ya. Estás berracamente fuerte. Berracamente fundido. Y a puta. Aquí para abajo, Hostia. Hostia puta. Qué necesidad. Qué necesidad. ¿Qué necesidad de estar aquí? Ven de irnos en la chiva esa. Estos van borrachos en la chiva. Pero los niños no toman, solamente son No. más de limón. Vale, vale, vale. Ya, no, ¿Cómo se le dio o no? solo un poquito. Solo un poquito para tomar. No, un trago todo. Eso no, es muy fuerte. No, un trago así. Ahora en el bate me salta por encima. Señor, por favor, pare para tomar. Dale. No, es un trago. Espera la niña, mire. ¿Quieres probarlo? No, es suavecito. No tengo alcohol. Es suavecito, ¿eh? No tan fuerte. No No es como el orujo. Eso está para ver. Flojo, ¿eh? Ah, por salir. Sí, está más flojo. No es como el orujo. Bueno, aquí no, a falta de cerveza nos han probado un aguardiente que va por color en la tapa. La primera es verde, tapa verde, tapa roja y tapa azul. Sí. La roja es la más fuerte, está muy rico. Y ahora tengo que bajar la bici de ahí, veremos. Porque Alfonso con la bici se ha quedado un poco. No sabría cómo describirlo, pero bueno, una buena experiencia. En Medellín se llama Chiva y aquí se llama Línea, me parece, ha dicho la Sí, chica, ¿no? línea, ¿no? O Sí, Línea. regular. algo O así. el bus de escalera también. Una experiencia nueva, ¿no? Chiva Rumbera. Mira, nos ha costado el viaje 20.000 pesos. Que Con la son bicicleta. Nosotros dos y la bici, al cambio serían unos 4 euros. Por uno Nos han invitado a aguardiente. no se puede pedir más. No se puede pedir. Adiós, familia. Hasta luego. Adiós. Jaleo de música, de... Siempre lo negaremos, ¿eh? Siempre lo negaremos, diremos que por aquí no hemos pasado. Era una autovía. Hoy vamos a reventar. Como nos ha dicho un chico por ahí, es brava la subida. Nos faltan las fuerzas y todavía quedan 10 kilómetros. Y fijaos, no sé si se ve por el contraluz, pero hay una subida ahí tremenda. Ni empujando se puede. ¿Cuánto estamos?
1998 metros de altitud, marca esto. O sea, que ahí estaremos a 2000 en esa curva. Sí. Venga. Esta es la última ya. La gente se está poniendo la ropa de lluvia, porque va a llover. Está lloviendo ya, ¿no? A tope. El jardín, hola, buenas. Ay. 3 kilómetros dice que un poco, que le vamos a mover. 3 kilómetros, bajando, ¿no? Eso baja allá. Ahí lo saca la principal y mano izquierda. Fenomenal. Pero mira lo que está cayendo por ahí. Bueno, para abrigarse ya está. Madre mía, mañana no salgo, ¿eh? Llegamos de noche, ¿eh? Mañana no salgo. Espero claro que mañana no salgo. Ahí la bajada y carretera. Me da ganas de besarla. Jardín y subiendo. Tal como nos marcaba el mapa, en los últimos kilómetros hasta Jardín nos encontramos una subida que en otras circunstancias sería una más, pero el día fue tan agotador que sobre todo yo llegué muy justo de fuerzas, casi al borde del desfallecimiento. En estos momentos me acordé de aquel ciclista que comentaba que llegaríamos a la hora de la comida. Están llegando ahora de comida. Decidimos pasar 2 noches en Jardín y disfrutar con tranquilidad del que es, a nuestro parecer, el pueblo más bonito de Antioquia. Pero eso ya os lo mostraremos en el próximo capítulo. Tengo doble vida, llegué a los 16. Tengo doble vida, llegué a los 16. It's been 20 years and I still don't know my place. It's been 20 years and I still don't know my place.